Bienvenidos a Conversaciones con Propósitos. Mi nombre es Maricris Carvajal y Ciyelis Campuzano. Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante y es el poder de las palabras. Las palabras tienen el poder de sanar heridas, pero también de ocasionar heridas muy profundas. Tienen el poder de animar, de motivar a las personas. Tuve la oportunidad de conversar con una persona y esta persona me contaba que pasó la mayor parte de su tiempo, de su vida, pensando que ella no servía para nada. Wow. Pero yo la cuestionaba porque decía, si eres una persona tan inteligente, eres una persona con tanto talento, ¿por qué has vivido pensando eso? Y ella me decía, porque cuando mi mamá se enojaba conmigo, cuando algo me salía mal, ella siempre me decía que yo no servía para nada. Tremendo. Y estas palabras se quedaron en su mente y se volvieron una realidad en su vida. Ella creció pensando de que ella no servía para nada. Hay una frase que escuché hace poco que dice que las palabras crean mundos. Y por más exagerados que se escuche esto, es una realidad. ¿Cuántas personas han alcanzado el éxito porque alguien le dijo confío en ti? Lo motivó. ¿Cuántas personas se han sentido, se han levantado porque alguien le dio una palabra de aliento? Entonces, las palabras, aunque muchas veces ignoremos el impacto que tienen en las demás personas, tienen poder. Así es, Maricris. Y mira, tocaste un punto interesante. Ella dijo que desde su niñez escuchó esas palabras que le marcaron durante toda su vida. Y científicamente nosotros hemos podido estudiar que el cerebro registra todas aquellas palabras que nosotros recibimos, aún más desde la niñez. Porque cuando somos niños, nuestro cerebro todavía está en desarrollo. Existe una plasticidad importante en el cerebro que le permite al niño poder almacenar de una manera sorprendente muchísimas informaciones. Entonces, cuando escuchamos este tipo de palabras, dependerá la repetición, la constancia con que esa persona se expuso desde la niñez a esa palabra y también el vínculo que tiene esa persona con la persona que le está diciendo ese mensaje. Porque si es una persona que no es muy importante para mí, tal vez desde niño no le preste mucha atención, pero si es mi mamá, si es mi papá, si es alguien que uno le tiene un afecto, las palabras cobran mayor peso, las palabras cobran vida en lo que es el niño o la persona que le escucha y le marca su conducta y le marca su autoestima aún desde la niñez. O sea que todo va a depender de la constancia que tenga esa palabra y de la persona por la cual estamos recibiendo esa palabra. Así es, así que es muy importante que antes de nosotros decir algo, pensemos muy bien lo que vamos a decir. Lo que voy a decir va a edificar, va a motivar, va a hacer sentir bien a esta persona. Es muy importante que siempre nos detengamos a analizar lo que va a salir de nuestra boca. ¿Sabes qué, Ciyelis? Hay personas que dicen, yo soy sincero, yo soy franco, y soy muy honesto, y como yo soy muy honesto, yo te voy a decir lo que yo pienso. Así. Y aprovechan ese momento para decirle cosas hirientes a otras personas. Y yo no creo que eso esté bien, porque debemos sobre todo tener empatía con las demás personas. Y sí, le podemos decir las verdades, pero con empatía y amor. Exacto, porque cuando decimos las cosas en el calor del momento, normalmente lo que hacemos es herir. Lo que hacemos es ofender a la persona. Por eso debemos tomarnos un momentito, respirar adecuadamente, pensar en frío, no en caliente, porque cuando estamos así, ¿verdad? Como quien dice, prendido, lo que queremos decir sus verdades, como bien tú lo dijiste, pero en un tono inadecuado. Las palabras tal vez eran las que se tenían que decir, pero en un tono que envenenó. Y muchas veces escuchamos ese dicho que dice, uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Después que decimos nuestras 3 o 4 palabras
descompuestas en un mal tono, que ofendimos a la persona, ya después lo único que queda es, wow, ¿qué hice? Y muchas personas no tienen la humildad necesaria para reconocer que hicimos un daño, acercarnos a la persona y pedirle perdón. Hay que estar muy seguro de lo que uno habla, en sus 5 sentidos, como dicen por ahí. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos que el Señor nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo es porque Él nos ha dado la oportunidad de pensar diferente, de accionar diferente, de mostrar más amor, como tú dijiste, mostrar más empatía, de ya ir dejando de un ladito las cosas que nosotros sabemos que pueden ofender, que pueden herir, e ir construyendo más, abrazando más, porque verdaderamente tenemos que darnos la mano los unos a los otros. La palabra dice que seamos prontos para oír y lentos para hablar. Entonces debemos de elegir nuestras palabras y hacerlo con empatía y responsabilidad, porque no se trata de decir las cosas solamente, se trata también de decirlo con responsabilidad. ¿Sabes, Maricris? Nosotras que somos madres, que Dios nos ha dado la oportunidad de estar criando en este tiempo, es un reto verdaderamente para nosotros, porque nuestra crianza, la que nosotros le queremos dar a nuestros niños, no fue la misma crianza que nos dieron a nosotros. Y yo me he encontrado dándome cuenta en el juego de palabras que a veces yo utilizo con mis niños, que después me arrepiento. Por ejemplo, he escuchado a mi niño cuando hace algo indebido decir, ay, es que yo soy un niño malo. Y al darme cuenta de esas palabras o en esas ocasiones, yo le he dicho, no hay niños buenos ni niños malos. Hay niños que hacen cosas que están malas o que son malas y cosas que son buenas. ¿Por qué? Porque el niño puede pensar que cuando se equivoque o comete un error o haga algo que no estuvo bien, él es malo. Yo soy malo. Yo soy desobediente. Muchas veces le repetimos, tú sí eres desobediente, tú sí eres desobediente. Pero ya ese niño se va marcando con esa palabra, pues yo soy desobediente. Yo voy a hacer esto porque yo soy desobediente. O yo hago tal cosa porque yo soy malo. Entonces son patrones que se van creando desde pequeños y que nosotros con este tema debemos de incentivar a todos esos padres que nos escuchan a escoger adecuadamente esas palabras para cultivar en nuestros hijos, ¿verdad? Ese carácter que verdaderamente nosotros queremos, el carácter de Cristo. Que el niño aprenda a tener una percepción de sí mismo como lo dice su palabra. Que muchas veces cuando nos convertimos después de adultos, venimos a darnos cuenta que Cristo tiene una percepción totalmente diferente de nosotros y venimos a vernos que somos valoradas, que somos creadas, que somos mimadas, que somos hijos de un Padre presente, amoroso, pero tal vez esa no fue nuestra realidad, porque tuvimos tal vez padres que nos dijeron, y tú vas a aplicar para ese trabajo, pero tú no das para eso. O suelta eso que tú a ti te van a dejar rápido. Palabras que después que nosotros nos encontramos en ciertas situaciones se vuelven a repetir en nuestra mente y comienzan a levantar barreras que nos impiden a nosotros muchas veces avanzar. Y es allí donde nosotros tenemos que apropiarnos de la palabra verdadera y certera, que es la palabra de Dios. Muy interesante tu punto, Isigelis. Quiero abundar en ese mismo orden sobre el diálogo interno. Aquí el patrón de cómo hemos sido tratados sí, influye muchísimo. Sabes que muchas veces nosotros no somos conscientes de nuestra voz interna porque es algo como tan natural como respirar. Exacto. Es muy natural y nadie está pensando en que tiene una voz interna. Pero vi en Instagram un post que hablaba sobre esto y se me prendió el bombillito. Yo dije, pero todos tenemos una voz interna que no se apaga nunca. ¿Y qué dice? Y me puse entonces como a pensar y dije, ¿qué dice mi voz interna de mí? Y me di cuenta que por mucho tiempo mi voz interna me estuvo descalificando antes de yo empezar a hacer algo.
Siempre que yo iba a hacer algo, ay, no lo intentes, porque si lo intentas va a salir mal, va a salir mal. Mejor no te vayas por esa calle, porque si vas por ahí es probable que pases la vergüenza. No saludes. Y esa vocecita, como que siempre me descalificaba, vamos a decirlo de esa forma. Y como que era muy dura muchas veces conmigo misma. Y cuando yo fui consciente, yo dije, no, debo de ser más amable conmigo. Comencé a cambiar esa perspectiva, ¿verdad?, que tenía sobre mí, y muchas cosas cambiaron en mí cuando fui consciente de esto. Es muy interesante lo que acabas de decir, Maricris, por lo mismo que estamos diciendo, nosotros venimos construyendo esa voz interna desde pequeños. Y esa voz interna se va a reflejar cuando estemos frente a situaciones en nuestra vida en la cual nosotros tengamos que enfrentarnos a eso con lo cual tuvimos confrontación. Si escuchamos mucho, tú no das para eso, tú no vas a llegar. Cuando se nos presente la oportunidad, ese pensamiento, esa palabra vendrá. Levantará ese muro porque nuestro cerebro registrará que hay una amenaza y nosotros entonces vamos a tener que darle una respuesta a ello. ¿Cómo nosotros enfrentamos nuestros temores de la niñez? Esas palabras, esas fortalezas que se construyen desde la niñez es la diferencia. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que aprender a pensar en todo lo justo, en todo lo que es honesto, en todo lo que hay virtud. Si hay algo digno de alabanza, dice, en esto piensa. Debemos de ir trabajando en nosotros mismos, como bien tú dijiste. Esa vocecita que siempre está ahí, hay que ir venciendo esos pequeños miedos. ¿Y cómo podemos nosotros vencer esos pequeños miedos? Enfrentándonos, atreviéndonos a hacer lo que nos está retando, lo que nos está poniendo la limitación, a confiar en nosotros, a pesar de que tal vez otro no confíe. Cristo sí apuesta a nosotros. Yo sí apuesto a mí. Entonces, cuando nos atrevemos, damos un pasito más allá, a apagar esa voz, a silenciar esa voz, a ponerle en mute. Tenemos que aprender a poner en mute aquellas cosas que al compararlo con la palabra del Señor, sabemos que son acusaciones, que son cuestionamientos que se levantan de parte del enemigo para que nosotros no crezcamos, no lleguemos a la medida de la plenitud de Cristo. Y si Yelis, la lengua, el ser humano ha podido domar animales, hacer grandes inventos, pero cuán difícil es dominar la lengua. Cuán difícil, Maricris. Y yo creo que va más por nuestro temperamento, porque somos temperamentales y al sentir las emociones y no poder regularnos fácilmente, somos muy dados a dejar que salga por esa boca cuanta cosa. Y por ahí dicen que yo me convertí, pero la lengua todavía no se ha convertido, no, todavía no nos hemos arrepentido adecuadamente. Y día tras día, dice la palabra de Dios que debemos de hacer morir en nosotros las cosas terrenales. Día tras día nosotros tenemos que ejercer ese dominio sobre nosotros mismos, específicamente sobre la lengua, sobre las palabras que nosotros decimos, porque todos los días nosotros tenemos que comunicarnos. Todos los días vamos a encontrar roces con personas. Todos los días tal vez encontraremos situaciones que no nos gusten o que pensemos que eso no fue así o que se nos ofendió, se nos dirigió de una manera inadecuada. Pero nosotros tenemos el privilegio y la libertad en Cristo de poder escoger cómo nos vamos a comunicar con las personas. Entonces yo creo que cuando nosotros escogemos las palabras adecuadas, nosotros estamos predicando a Cristo. Amén. Estamos mostrando al mundo que en nosotros hay una vida nueva, que ya hay pensamientos nuevos, que ya uno quiere honrar al que nos ha dado la salvación. Porque un cristiano, una persona que ha tenido un nuevo nacimiento, que tenga un vocablo deplorable y que usted diga, pero así no habla una persona cristiana, ¿verdad que sí? O a sus hijos, profiriéndoles maldiciones, diciéndoles, mira, el hijo mío me salió con una palabra que yo no la voy a decir aquí. Y yo le dije, ¿qué tú dijiste? Y él lo dijo bajitico, porque parece que yo lo digo bajitico. No fue una palabra descompuesta, no vayan a pensar así. Pero no era una palabra que a mí me gustaría escucharle a él,
porque son como palabras como de adulto que dicen las personas adultas. Y yo tuve que decirle, papi, ven acá, siéntateme aquí. ¿Tú me escuchaste a mí decir esa palabra? Sí, mami, fue a ti. Le digo yo, pues mira, esa palabra es una palabra fea. Yo me avergüenzo de haber dicho esa palabra y no me gustaría que tú también la digas, porque yo aspiro que mis hijos se comporten de manera, o sea, muchísimo mejor que yo, que hablen mejor que yo, que actúen mejor que yo, que se parezcan más al Señor. Y a veces cuando estamos en el fuego del día y cuando esos muchachos se ponen calientes, uno como que se expresa de ciertas maneras que después uno hasta se arrepiente. Y ellos entonces van replicando lo que ellos ven en nosotros, porque somos su ejemplo más cercano. Entonces, de la manera en que yo hable, como yo me exprese, así se van a expresar mis hijos, ya sea en la oración, ya sea en la iglesia, en cualquier entorno. Ellos van a modelar lo que ven en casa. Maricris, ¿qué tú opinas de que ya que mencionaste que la lengua es ese órgano, ¿verdad?, que no se ha podido dominar ni controlar, que en Proverbios se le dé ese matiz tan especial de decir que el bien y el mal están en poder de la lengua? O sea que, como dijimos al principio, o podemos construir, podemos hacer bien, pero también podemos destruir, arruinar nuestro entorno, nuestro matrimonio, nuestros hijos, relaciones de trabajo, solamente por escoger mal, por escoger el uso inadecuado del habla. Así es, Yoris, debemos de ser conscientes y responsables con las cosas que decimos. Amén. Siempre. Sabiendo que afectan a los demás. Exacto. Aunque lo ignoremos, siempre tiene un impacto en las personas a nuestro alrededor, en las personas que amamos. Amén. Este tema ha sido el poder de las palabras y esperamos que le haya gustado. Hemos llegado al final y les invitamos a que compartan, que se suscriban, que le den like a este episodio de Conversaciones con Propósitos. Hasta la próxima.